El fútbol es un deporte implacable, te puede llevar a la cima en un abrir y cerrar de ojos y con esa misma velocidad te puede dejar caer en el vacío. En el balompié mexicano tenemos una tendencia histórica a buscar ídolos desesperadamente. Cuando un joven muestra destellos de magia, la prensa, la afición y las directivas se apresuran a ponerle una corona que muchas veces termina siendo demasiado pesada. Esta es la historia de Javier Eduardo López Ramírez, conocido por todos como La Chofis, un muchacho que debutó deslumbrando, que enamoró a la afición más grande del país con una zurda educada y diferente, pero que hoy, dando los 30 años, nos deja con una sensación de vacío, una carrera marcada por una lucha constante entre un talento natural innegable y una falta de estructura personal para sostenerlo. Vamos a recorrer paso por paso cómo se construyó y cómo se fue desmoronando la ilusión del último gran 10 que tuvo Chivas. Los orígenes, tierra, sudor y un sueño en Torreón. Para entender a Eduardo López hay que viajar al norte de México, a Torreón, Coahuila, donde nació el 17 de septiembre de 1994. Su infancia no estuvo rodeada de lujos ni de academias de primer mundo. Creció en un entorno donde el fútbol era la principal válvula de escape. En las canchas de tierra y cemento de su barrio, Eduardo no era el más alto, ni el más fuerte, ni el más rápido. Físicamente siempre estuvo en desventaja, pero cuando la pelota le caía en los pies, el tiempo parecía detenerse. En el llano, la Chofis aprendió a sobrevivir con la técnica, desarrolló una gambeta corta, un control del balón exquisito y una visión periférica que dejaba a los adultos con la boca abierta. Sus padres, conscientes del diamante en bruto que tenían en casa, hicieron sacrificios económicos monumentales para inscribirlo al Cecifut, un centro de formación deportiva de la región. Fue en ese lugar donde su destino comenzó a escribirse. Eduardo llamó la atención de Salvador Necochea, un promotor deportivo muy respetado y con conexiones profundas en el fútbol de primera división. Necochea vio algo distinto en ese niño callado y se propuso llevarlo a las grandes ligas. El primer intento fue en el Atlas, pero las cosas no cuajaron. Luego apuntaron al gigante, las Chivas de Guadalajara. El choque con la realidad, la llegada a Verde Valle. La narrativa romántica nos diría que llegó a Chivas y en un momento a otro deslumbró a todos, pero no fue así. En su primera visoría con el rebaño sagrado, la Chofis fue rechazado. El fútbol profesional exige un rigor físico para el que él no estaba preparado. En el fútbol moderno no basta con saber tocar el balón, hay que tener resistencia, velocidad y capacidad de recuperación. En esa primera prueba, la Chofis apenas tocó uno que otro balón antes de quedarse sin aire. Cualquier otro joven se habría rendido y regresado a Torreón, pero los contactos y la insistencia de Necochea le abrieron una segunda puerta. Esta vez, aunque su físico seguía siendo un problema, los visores de Chivas lograron notar esa inteligencia espacial y ese toque privilegiado. Decidieron apostar por él y lo integraron a sus fuerzas básicas. La vida en la casa club no fue sencilla. Alejado de su familia, enfrentándose a la disciplina táctica y entrenamientos de alto rendimiento, la Chofis tuvo que madurar de golpe. Su ascenso por las categorías sub-17 y sub-20 fue silencioso pero constante. Finalmente, el 24 de febrero de 2013, el técnico Benjamín Galindo le dio la oportunidad de debutar en primera división. Tenía 18 años, jugó unos pocos minutos, nada espectacular, pero el primer paso estaba dado. Sin embargo, con la llegada de José Manuel Chepo de la Torre, un estratega que prioriza el orden defensivo y el desgaste físico, la Chofis fue relegado nuevamente a las inferiores. Parecía que su estilo de juego libre no encajaba en un equipo que en ese momento luchaba por no descender. El efecto Almeida y el nacimiento de una estrella. La historia de la Chofis López cambió drásticamente en septiembre de 2015, cuando el argentino Matías Almeida aterrizó en Guadalajara. Almeida no solo llegó como director técnico, llegó como un líder emocional, un psicólogo y una figura paterna para un vestidor que estaba fracturado por la presión del descenso. Almeida observó a la Chofis en los entrenamientos y quedó fascinado. Entendió que no podía pedirle que corriera como un mediocampista de contención, pero sabía que cerca del área rival ese muchacho podía ganar partidos solo. Le dio confianza, lo arropó y le quitó la presión de los hombros. El punto de quiebra absoluto llegó el 19 de marzo de 2016 en el estadio BBVA, la casa de los Rayados de Monterrey. Chivas estaba empatando un partido cerrado. Almeida decidió mandar a la cancha a la Chofis en el segundo tiempo. Lo que sucedió en los siguientes minutos es historia pura de la Liga MX. La Chofis tomó el balón, se quitó a los defensores más caros del país con una facilidad pasmosa y anotó dos golazos inolvidables de pierna zurda. El país entero colapsó, las redes sociales ardieron, los noticieros deportivos se abrieron con sus goles y la afición rojiblanca creyó haber encontrado a su nuevo ídolo histórico. La prensa, siempre hambrienta de figuras, cometió el error de apodarlo el Messi mexicano. Le entregaron la camiseta número 10. Chivas construyó una época dorada bajo el mando de Almeida, ganando la Copa MX, la Supercopa y el inolvidable título de Liga en el Clausura 2017. La Chofis parecía ser el amuleto, no siempre jugaba los 90 minutos, pero era el revulsivo de lujo, el jugador distinto que entraba para desatar nudos defensivos. Tenía la fama, el dinero, el cariño incondicional de millones y el respaldo de su entrenador. Estaba en la cima del mundo, el vacío de liderazgo y el comienzo del declive. Pero el fútbol es cíclico. En 2018 la relación entre Almeida y la directiva de Chivas se rompió irremediablemente. La salida del pelado dejó al equipo a la deriva.
pero para el Achofis López fue un golpe devastador. Había perdido a su protector, a la única persona en la institución que sabía cómo manejar su personalidad introvertida y sus altibajos emocionales. Sin Almeida, el Achofis quedó expuesto. Desfilaron técnicos como José Cardoso, Tomás Boy y Luis Fernando Tena, pero ninguno logró conectar con él. El nivel futbolístico del Achofis empezó a caer drásticamente, y lo peor es que su actitud empezó a generar tensiones dentro del club. Se volvió hermético. Paco Gabriel de Anda, quien fungía como director deportivo en esa época de transición, reveló tiempo después que era imposible comunicarse con él. No respondía a mensajes, no atendía llamadas y parecía haberse desconectado del compromiso profesional. La presión de la afición, que antes lo idolatraba, se transformó en exigencia y abucheos. Se le notaba falta de ritmo, sin explosividad y con un evidente problema para mantenerse en su peso ideal. Cuando la prensa lo cuestionó directamente sobre su estado físico, el Achofis respondió con una frase que lamentablemente marcó su carrera. Argumentó que no tenía sobrepeso, sino que la playera de la nueva marca patrocinadora le quedaba grande. Una declaración que denotaba una preocupante falta de autocrítica y que la afición rojiblanca nunca olvidó. La vida nocturna y el punto de no retorno. A medida de que su protagonismo en la cancha disminuía, su presencia en las redes sociales y en la vida pública aumentaba por las razones equivocadas. La fama temprana en un país como México es un arma de doble filo, y la Achofis comenzó a rodearse de entornos que no beneficiaban a un atleta de alto rendimiento. Comenzaban a circular videos que lo mostraban en fiestas, albercas, en horarios y situaciones que contrastaban duramente con el mal momento que vivía el equipo. El club intentó manejar la situación con multas económicas y llamadas de atención privadas, pero parecía no haber eco en el jugador. El año 2020 fue el punto de quiebre definitivo. En medio de la crisis sanitaria mundial, cuando la sociedad y el deporte hacían esfuerzos enormes por mantener protocolos de salud, la pareja de la Achofis subió imágenes a redes sociales donde se le veía en una fiesta, sin medidas de precaución. La indignación fue nacional. Sin embargo, el final de su etapa en Chivas llegó en noviembre de ese año. Un escándalo mayúsculo sacudió a la institución cuando Dieter Villalpando, compañero de equipo, se vio involucrado en una grave acusación legal tras una fiesta clandestina. Aunque el Achofis López no fue señalado por las autoridades como responsable del delito, las investigaciones internas del club confirmaron que él, junto con otros jugadores, habían estado presentes en dicho evento, rompiendo los protocolos de conducta, disciplina y sanidad. La directiva, encabezada por Amaury Vergara y Ricardo Peláez, implementó una política de tolerancia cero. Anunciaron que el Achofis López estaba separado indefinidamente del plantel y que jamás volvería a vestir la camiseta del Guadalajara. El sueño había terminado de la forma más amarga posible. El rescate de San José y el patrón se repite. Con las puertas de Chivas cerradas para siempre y su imagen pública fuertemente dañada, el panorama era sombrío, pero hay que recordar que el fútbol siempre da segundas oportunidades, especialmente cuando tienes a alguien que confía ciegamente en ti. Matías Almeida, que ahora dirigía al San José Earthquakes en la Major League Soccer, pidió su préstamo. El cambio de aires parecía ser la medicina perfecta. Lejos de la presión mediática de Guadalajara, Eduardo volvió a sonreír. El 2021 fue un año de resurrección. En el mes de septiembre deslumbró a la liga estadounidense. Anotó goles de una manufactura impresionante, rompió asistencias y fue nombrado el jugador del mes de la MLS. Terminó la temporada con 12 anotaciones, números de un jugador élite. Todos pensamos que el tropiezo en México le iba a ayudar a madurar y enfocar su carrera, pero la ilusión duró poco. Al año siguiente, el viejo patrón de comportamiento volvió a asomarse. La MLS es una liga que perdona la falta de técnica, pero castiga severamente la falta de condición física. Los reportes desde California comenzaron a mencionar llegadas tardías, un notable descuido en su alimentación, salidas nocturnas y, como consecuencia directa, lesiones musculares que le impedían jugar. El San José Earthquakes, al ver que el jugador no lograba sostener el ritmo profesional exigido, decidió no hacer válida la opción de compra. La Achofis tenía que hacer las maletas de nuevo. El espejismo en la Villahermosa. Regresar a México parecía complicado, pero el Club Pachuca, una institución conocida por recuperar el nivel de los jugadores, le abrió las puertas. Y la historia, casi como un guión calcado, se repitió. En el torneo Apertura 2022, la Achofis se mostró comprometido. El técnico Guillermo Almada, famoso por su exigencia táctica e intensidad física, logró sacarle provecho. La Achofis fue fundamental en la liguilla, anotando goles importantes y ayudando al equipo a levantar el título de liga. Parecía que finalmente había encontrado un hogar estable y una madurez en su carrera, pero una vez más, la estabilidad fue efímera. Para los siguientes torneos, sus minutos en el campo se redujeron drásticamente. Las versiones oficiales hablaban de lesiones recurrentes y problemas musculares. Sin embargo, detrás de escena la situación era más compleja. Evaluaciones internas del club revelaron un problema severo de acondicionamiento físico. Llegó a trascender que el jugador presentaba un sobrepeso importante, rondando los 11 kilos por encima de su parámetro ideal como deportista de alto rendimiento. En un esquema como el de Guillermo Almada, donde el esfuerzo defensivo y la presión alta son innegociables, no estar al 100 físicamente significa no jugar. Eduardo fue separado del primer equipo. Los rumores en la ciudad de Pachuca sobre su vida social activa comenzaron a opacar sus logros deportivos. Se había convertido nuevamente en un jugador periférico. En 2025, contra muchos pronósticos, Javier Eduardo López volvió a sumar minutos en la primera división, intentando alargar una
una carrera que ha sido una montaña rusa de emociones, pero la percepción general ya no es la misma. A sus 31 años ya no se le ve como esa joven promesa que solo necesita un poco de paciencia. La historia de la Chofis López es un caso de estudio fascinante sobre la psicología del futbolista. Nos demuestra de manera contundente que el talento puro, esa habilidad innata de acariciar la pelota y ver espacios que otros no ven, es apenas el 50% del éxito. El otro 50%, el más difícil, es el trabajo invisible, la dieta, el descanso, el gimnasio, la resiliencia mental para aguantar las críticas y la humildad para seguir aprendiendo cuando ya has sido campeón. La Chofis tuvo oportunidades que millones de jóvenes en México solo pueden soñar. Tuvo uno de los mejores técnicos apoyándolo, jugó en el equipo más mediático, ganó títulos, se fue al extranjero y regresó para ser campeón de nuevo. Pero en cada etapa, algo dentro de él parecía ceder ante la complacencia. Quizás el error fue nuestro, como sociedad futbolera, por exigirle a un muchacho introvertido que fuera el salvador de una franquicia gigante. O quizás la responsabilidad recae enteramente en las decisiones que él tomó cuando nadie lo estaba viendo. Lo que es innegable es que la historia de la Chofis siempre nos dejará un sabor agridulce. La eterna pregunta de hasta dónde pudo haber llegado si su mente hubiera estado a la misma altura que su pierna izquierda. ¿Y tú, después de conocer todo este recorrido, qué piensas de la carrera de la Chofis López? ¿Crees que el fútbol mexicano es demasiado duro con sus jóvenes talentos? ¿O consideras que él es el único responsable de no haber trascendido históricamente? Déjame lo que piensas en los comentarios y como siempre, gracias por acompañarme en esta crónica y nos vemos el siguiente lunes.